Yo me llamo Juan Francisco Pito. Mi nombre es Diana Freire, tengo 53 años. Mi nombre es René Espinosa. Me llamo María. Francisco, si te digo ciudad inteligente, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Que sea sustentable. Con la tecnología. Muchas áreas verdes. Gente inteligente. ¿Crees tú que Santiago tiene algunas de esas características? Tiene re pocas características. Hay algunos buses que tienen aire acondicionado, otros no. Mientras no se elimine la delincuencia, creo yo que no va a haber una buena ciudad, digamos. No porque la gente no sea inteligente, sino que porque no sabe utilizar las cosas que tiene. C Santiago Smart City es una plataforma que nace de los más diversos sectores y se la juega a través de la movilidad, el medio ambiente, la seguridad y los recursos habilitantes para lograr que nuestra ciudad sea la más inteligente de América Latina, poniéndonos a nosotros, sus habitantes, en el centro y así mejorar nuestra calidad de vida. Queremos lograr juntos un modelo de ciudad conectada que nos lleve a ser los más innovadores, sustentables y competitivos para acercar el desarrollo a nuestros ciudadanos, nuestras comunidades y nuestras empresas, sin importar su tamaño. Son muchos los proyectos que desarrolla C Santiago Smart City. Cada uno de ellos se encuentra en una etapa distinta y todos tienen un claro objetivo común: conectarnos y facilitarnos la vida. Unos son: Observatorio de Transporte Urbano de Carga. Observar, analizar y mejorar el transporte de carga para evitar congestión y así mejorar la calidad de vida. Ciudad Universitaria Inteligente. Una mini ciudad inteligente en un campus universitario a través de acceso a tecnología 5G de forma libre e ilimitada. Percepción de seguridad en la espera. Espejos para visión 360 en techos de paraderos que brindan mayor seguridad a sus usuarios y principalmente a sus usuarias. Smart, con luminarias para Tupaco. Alumbrado público solar para zonas donde la energía eléctrica no llega. Smart Data Ciudad. Generar el levantamiento de información más grande realizado en Santiago, desde el mundo público y privado, para así tener un universo de data sobre los más diversos indicadores que atañen a sus habitantes y a través de su aplicación mejorar su calidad de vida. Techos verdes. Crear áreas verdes, reales y de libre acceso en edificios públicos de salud y seguridad. El techo verde va fundamentalmente a apoyarme a mí en cuanto al agotamiento, tanto psicológico como físico. Y no pensar por unos 2 o 3 minutos en la enfermedad que tiene sería mucho a favor de los pacientes. De encontrarse con algo distinto a una estructura. En la persona también haya tranquilidad y paz en el momento de angustia. Mira, si están esos espacios disponibles, mejora tremendamente. Así como el arbolado urbano, los parques, los techos verdes también son parte de esta infraestructura que permite llevar los servicios ecosistémicos de las plantas hacia toda la ciudad. Desde el punto de vista de los usuarios del edificio, se benefician en el caso de un hospital tanto los pacientes como aquellas personas que vienen a visitar a los pacientes. Desde el punto de vista de los pacientes, el hecho de mirar por la ventana techos verdes implica que pueden... Despejando la mente por un segundo. Creo que Santiago netamente se acerca cada vez más a ser una ciudad autosustentable. Le falta mucho ser más empático con las personas que tienen necesidad. Santiago, con sus luces y sombras, es nuestra ciudad y nuestra casa. Es por eso que como sus habitantes queremos que todos se suban a este tren. Un tren que nos llevará a mejorar nuestra casa, aportando entre todos como sociedad, para lograr que nuestro Santiago se convierta en una ciudad inteligente para beneficio de todos nosotros. La invitación está hecha. Súmate a C Santiago. Saber y ser parte de la ciudad que queremos. En Chile, el 88% de la población vive en ciudades. Esto, sumado a la crisis medioambiental, nos presenta un desafío sobre cómo vivir mejor en contextos urbanos cada vez más hostiles. Soñamos con una ciudad más amable y vemos las azoteas como una oportunidad. Verde Activo y Azoteas Vivas han hecho una alianza para articular proyectos con sentido, convirtiendo los techos en desuso en azoteas vivas, verdes y activas. Estos proyectos logran engranajes que vinculan Estado, privado y sociedad civil, abarcando muchas dimensiones
siendo así una de las estrategias más completas de desarrollo sustentable y adaptación al cambio climático. Desarrollo medioambiental, económico, urbano, salud pública, fortalecimiento del tejido social, de la gobernanza y contribución a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Muchas acciones pequeñas hacen una gran diferencia. ¡Súmate! Hola a todos, feliz miércoles, bienvenidos. ¿Se escucha bien? Me imagino que sí, si no ya me hubieran reclamado. Hola, soy Carolina Sepúlveda, CEO de Catálogo Arquitectura y anfitriona de este webinar BIM de Verde Activo, y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro en donde aprenderemos y conoceremos más sobre los modelos BIM de techos verdes extensivos. Esta actividad está organizada por Catálogo BIM, área especialista en BIM de Catálogo Arquitectura y liderada por Verde Activo. Les cuento algo más de Verde Activo. Ofrecen techos vegetales industrializados y altamente tecnologizados, huertas urbanas en techos y muros, huertas verticales y muros vegetales, además de reconversión de espacios subutilizados en áreas verdes o espacios comunitarios. Verde Activo facilita tu aporte al medio ambiente por medio de la incorporación de cubiertas vegetales en las edificaciones. Antes de dar inicio a la actividad, les comento que al final de la presentación vamos a regalar una Google ilustrada entre los asistentes, así que no se vayan, no nos dejen. El ganador o ganadora será quien responda de manera correcta a una pregunta que realizaremos en base a la información que les vamos a presentar a continuación, así que todos estén muy atentos. Para saber más sobre esta importante marca y sus soluciones, contaremos con la presencia de María de la Luz Barros, que es nuestra directora ejecutiva de Verde Activo, y Natalia Moreno, quien es nuestra querida directora de Catálogo BIM. En caso de que les surjan dudas, las pueden registrar en el chat y las iremos aclarando a medida que se vayan realizando, ¿ya? Ahora sí, dejo con ustedes a María de la Luz y Natalia para que comencemos. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Hola, hola, las dejo al público. Yo voy a estar atento a las preguntas para interrumpirlas cuando así sea necesario. Gracias, Caro. Hola, buenas tardes. Estoy subiendo la presentación. Sí, tranquila. Si no puedes compartir pantalla, María de la Luz, si no se puede. Estoy tratando. ¿Sí? No sé, ahí está. Ya. Ahí sí, ¿se ve? Perfecto, se ve perfecto. Ya. Bueno, súper puntual para comenzar. Hoy día nos juntamos, nos reunimos para ver cómo diseñamos techos verdes con la metodología BIM, y nos vamos a enfocar principalmente en algunos problemas o áreas de oportunidad que nosotros hemos visto y que al utilizar la tecnología BIM resultan mucho más fácil. Pero antes de eso, les voy a contar un poco de Verde Activo. Mi nombre es María, directora ejecutiva de Verde Activo, empresa que tiene más de 11 años en Chile dedicado al desarrollo de los techos verdes. Ahí, para que vean. Buscamos mitigar el impacto social y medioambiental de las construcciones a través de la incorporación de la vegetación, entendiendo que la vegetación ayuda en diversos aspectos a las ciudades a tener una ciudad más resiliente y más amable con todos sus ciudadanos. Nosotros somos socios de Pacto Global Chile, comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos socios de la Corporación de Chile Green Building Council y directores por este año. También somos socios del Consejo de Construcción Industrializada, que fomenta la industrialización en la construcción. Y somos apoyados por CESantiago. Estamos dentro del Parque de Innovación del CETEC, el Centro de Innovación Tecnológico de la Construcción, donde estamos haciendo mediciones. Y desde el año 2018 que somos empresa B certificada, y durante el año 19 fuimos seleccionadas dentro de las mejores empresas en el tema medioambiental. ¿Por qué los techos? Porque los techos generan islas de calor, problemas de contaminación y escorrentía. Los techos representan entre un 20 y un 26% del área urbana de las ciudades,
y es la mitad aproximadamente del área impermeabilizada. Entonces, los edificios dominados, los terrenos dominados por edificios de baja altura, pero amplios, como las bodegas que vemos acá, o centros de acopio, centros comerciales, tienen temperaturas 6 grados mayores que aquellas partes de Santiago que están dominadas por áreas verdes. Incluso en la foto vemos un centro de distribución y al lado un área verde, y este centro de distribución la temperatura es muy superior, o sea, estamos hablando de 6 grados más, que en el sector agrícola cercano. Y esto impacta porque, según un estudio del Laboratorio de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, ya en 2010 identificó que habían ciertas edificaciones que, al generar estas islas de calor y estos aumentos de temperatura, influían directamente en la distribución de la contaminación, la cual se movía desde los sectores menos calientes a los sectores de mayores temperaturas, y por lo tanto la contaminación quedaba en los sectores que tenían menos áreas verdes. ¿Ya? O sea, aquí los techos juegan un rol fundamental, sobre todo porque ayudan. Si nosotros tenemos toda esta cantidad de techos de la ciudad disponibles para poder convertirlos en áreas verdes, estamos mejorando la calidad de vida de las personas. Y por lo tanto, los quiero invitar hoy día a tomar conciencia y que juntos podamos cambiar esa realidad y podamos transformar la forma en que diseñamos y en que vivimos las ciudades. No podemos detener la urbanización, o sea, la ciudad va a seguir creciendo y vamos a tener que seguir también creciendo en altura. O sea, hay lugares donde hoy día hay puras casas que van a ser después departamentos. Entonces, como no podemos detener la urbanización ni el crecimiento de las ciudades, debemos cambiar esta forma de diseñar y vivirla para relacionarnos mejor con el medio ambiente y poder construir una ciudad más resiliente. Entonces, en Verde Activo, nosotros ayudamos a transformar estas islas de calor en pulmones verdes. Pulmones verdes que son una solución basada en la naturaleza, que es incorporar naturaleza, por lo tanto, entrega servicios ecosistémicos gratuitos y genera beneficios medioambientales, sociales y económicos, aportando en 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y cuáles son estos beneficios? Bueno, el primero es que disminuye la oscilación térmica entre el día y la noche y, por lo tanto, un techo, la imagen de la izquierda nos muestra un techo metálico que puede llegar en un día de verano a alcanzar 80 grados Celsius y en un día de invierno a tener temperatura bajo cero, dependiendo el lugar donde se encuentre. En cambio, el mismo techo con área verde, el área verde nunca va a superar los 35 grados, y en el invierno también regula la temperatura siendo menor, o sea, teniendo una temperatura mayor que el techo solo. Y esto nosotros lo estamos hoy día comprobando porque en el Parque de Innovación estamos testeando la temperatura en el sustrato, la temperatura sobre el techo verde a 20 centímetros y la temperatura a través de cámaras térmicas de techos de hormigón, techos de metal, techo verde y techo blanco. Y la diferencia es tal cual como se muestra aquí. O sea, en un día de marzo cualquiera, tuvimos alrededor de 20 grados de diferencia en un día que no hizo tanto calor entre el techo de hormigón y el techo verde. Entonces, esta diferencia hace que nosotros tengamos que, o sea, que la ciudad se caliente menos y por lo tanto tengamos menos temperatura ambiente y además, y eso implica que tenemos que usar menos aire acondicionado y menos gasto en energía para climatización. Ahora, según un estudio del Tyndall Center, se necesita como base un 10% de vegetación en las grandes ciudades para reducir la isla de calor urbana. Y si plantáramos un 6% de la superficie de la cubierta de las ciudades, o un 6% de los techos se plantaran con área verde, se podría disminuir la temperatura hasta en 2 grados en verano. Y eso es súper importante si nosotros pensamos que la meta hoy día de la Organización de Naciones Unidas es bajar a 1,5 grados. Entonces, si nosotros logramos bajar 2 grados, es que no aumente más que 1,5. Por lo tanto, si nosotros podemos reducir la temperatura urbana, estaríamos ayudando con ese objetivo. Por otro lado, los techos verdes son un filtro natural, es decir, mitigan la contaminación urbana. Y un estudio de la Universidad Católica demostró que los techos y los muros verdes son mucho más eficientes que el arbolado urbano para poder
controlar o mitigar la contaminación urbana. De hecho, un techo de 10 centímetros de espesor con especies vegetales del tipo sedum capta 2,5 veces más material particulado, 2,5, que el arboleado urbano. Entonces, el arboleado urbano es clave para regular las corrientes de aire, proveer sombra a nivel de calle y otros beneficios. Por lo tanto, deben coexistir. Pero hoy día tenemos la oportunidad de utilizar los techos con un sistema de techo verde que permite captar mucho más contaminantes. El cambio climático, por otro lado, ha hecho más intensos los eventos de lluvia en varias ciudades. Vimos que ya ayer tuvimos un evento con una lluvia intensa. Hoy día están lloviendo en cada evento entre 15 y 30 milímetros, cosas que antes llovía muy poco. Hasta hace alrededor de unos 10 años, el 80% de las lluvias eran de menos de 20 milímetros en 24 horas. Y eso hoy día está cambiando. Entonces, eso hace que tengamos que tener infraestructura verde en los techos para poder captar esa escorrentía y que no quede toda esa agua que si no caería en el techo, estaría corriendo por la ciudad y generando inundaciones. El techo que nosotros vemos acá, que es del Centro de Convenciones Javits de Nueva York, retiene el 66% del agua lluvia que ha caído, disminuyendo toda esa agua de las alcantarillas y del flujo que llega al río Hudson. Por lo tanto, es súper relevante. Hoy día se está desarrollando un ecosistema de funcionamiento que posibilita el desarrollo de la agricultura urbana, en el que participan diferentes actores, la sociedad civil, la academia, la institucionalidad local, los mismos privados, los dueños de los edificios y los desarrolladores que resuelven estos temas técnicos y económicos para darle una gobernanza y una gestión que permita mantenerse a lo largo del tiempo, generando un impulso a la economía y al emprendimiento local. Esta foto que nosotros vemos acá es la huerta del edificio Activa en Santiago, que genera comida, paquetitos semanales para los residentes, en el cual ya hemos sacado más de 100 kilos de alimentación en un área pequeña. O sea, el área de cultivo que tiene esta huerta son solo 30 metros cuadrados, pero ha generado mucha alimentación y además una gran variedad de especies. Hoy día acá hemos derribado varios mitos sobre qué cosas se pueden cultivar en altura y cuáles no, porque a mayor altura tenemos igual mayor radiación. Además, hemos realizado algunos talleres y clases con alumnos de la Universidad Central en la misma huerta, alumnos de arquitectura y de los ramos de diseño, de huertas urbanas, etcétera, y que les permite poder ver en terreno las cosas que ellos están estudiando en la sala. Bueno, el Centro de Convenciones Javits, que aquí está un poco más cerca, pasó de ser uno de los edificios menos amistosos con las aves a ser un actual santuario de la vida silvestre urbana. El mix vegetal considera 14 variedades de sedum en solo 10 centímetros de profundidad y ha permitido observar más de 26 tipos de especies de aves distintas. Y además tenemos, o sea, en este techo hay colmenas que generan las abejas que además polinizan no solamente este techo, sino que todo el perímetro verde, generando un verdadero corredor biológico. Entonces, la quinta fachada que provee placenteras y extensas vistas de áreas verdes desde los edificios cercanos, mejora el aspecto del barrio, pero además produce ser este corredor biológico integrándose con varios otros parques urbanos. Y en Chile, en este techo, que está en un piso 4, si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, está hundido, o sea, es un techo que está en el piso 4, rodeado de otros pisos. Además hay un techo en el piso 15. Pero en el piso 4 vemos pajaritos, vemos abejas y vemos un montón de insectos que nos hacen asegurar que esto también es parte del corredor biológico de esa zona. Y en una zona donde hay súper pocos edificios con techos verdes. ¿Ya? Y bueno,
Los techos verdes no tienen por qué ser también solo en los techos y en forma privada, sino que hay desarrolladores inmobiliarios que entregan parques urbanos que se han construido en los techos, como el caso del Parque Titanium, que tiene un techo verde sobre toda la placa comercial y las placas de estacionamiento. Y es abierto al público. Y si nosotros tomamos en cuenta los datos de que hablan de que si una persona toma un paseo de 30 minutos a la semana por áreas verdes, reducen un 7% los casos de depresión y en un 9% los casos de hipertensión arterial. Entonces, este tipo de parques diseñados, ejecutados y mantenidos por los privados son un ejemplo de cómo los beneficios sociales y medioambientales están por sobre los beneficios económicos. Es decir, cómo podemos entregar a la ciudad una edificación que sea más amigable. Y en cuanto a los pacientes, veíamos en el video introductorio gente del Hospital del Carmen que hablaba de el impacto que implican las áreas verdes sobre ellos mismos, sobre los pacientes, sobre los familiares de los pacientes. Hay datos que hablan de que pacientes que están en recuperación de una cirugía en una pieza con luz natural, con vista a un jardín, necesitan un 22% menos de medicamentos contra los dolores. ¿Por qué? Porque el techo verde los ayuda a mirar, a relajarse, a ver cómo van cambiando a lo largo del día, a lo largo de las épocas, relaja. Entonces, la gente se siente mucho mejor. Distinto es, no sé, en algunos hospitales, que uno mira hacia afuera y ve puros techos de latón o ve una ciudad fea, en realidad mejor no mirar. Entonces, eso es súper importante. Además, en este caso en particular de Bridge Point Health, el hospital abrió su puerta a la comunidad y esta es una plaza que la comunidad puede ir, porque aquí están en rehabilitación pacientes que tienen problemas traumatológicos, es decir, no necesariamente tienen enfermedades y que hacen sus ejercicios y alguna de sus terapias al aire libre y pueden tener contacto con otros tipos de personas. ¿Ya? Además, el solo hecho de mirar un techo verde por 40 segundos aumenta los niveles de concentración de los alumnos en las salas de clase, un 6%, mientras que mirar los techos o áreas de concreto reduce su concentración en 8%. ¿Qué significa esto? Esto significa que si nosotros vemos como en la imagen las salas de clases que miran a un área verde, cuando el niño está en su clase y se distrae un segundo en mirar eso y vuelve después a mirar al profesor, se concentra más. O, a su vez, cuando salen a recreo, en vez de estar en un área dura, donde no ven nada verde, poder ver en el pasillo, cuando va caminando, los diferentes pisos, los diferentes niveles y poder ver un área verde. Y bueno, en los centros comerciales se utiliza mucho también porque al incorporar el área verde cerca de los equipos de clima, estos ahorran en energía para climatización. ¿Por qué? Porque el techo verde regula la temperatura y por lo tanto esos equipos de clima toman el aire a una temperatura menor en verano para poder enfriar el aire y a una temperatura mayor en invierno para tener que calentarlo. Por lo tanto, lo hacen más eficiente. Y además, cuando tenemos paneles solares con techos verdes, los techos regulan la temperatura urbana, que ya lo vimos, pero además disminuyen el polvo de suspensión. Por lo tanto, optimiza el funcionamiento de los paneles solares hasta un 16%. Entonces, en resumen, los techos verdes tienen múltiples impactos medioambientales, sociales y económicos, siendo los más importantes la regulación de temperatura, la reducción de la contaminación, la carbono neutralidad que permite. Si nosotros en todos los edificios generáramos una cantidad de techos verdes equivalente a los autos que están estacionados, por ejemplo, podríamos compensar las emisiones de los autos, controlar la cantidad y la calidad de la escorrentía, generar oxígeno, mejorar los efectos de climatización, o sea, los costos de climatización, bajarlos y además reducir los gases, efectos invernaderos asociados a la climatización. Y generar biodiversidad, corredores biológicos y alimentación. Y todo eso traducido en un aumento de áreas verdes. Y en cuanto a los beneficios económicos, visibiliza el impacto, el aporte al medio ambiente de toda la edificación. A veces tenemos edificaciones que no muestran en realidad
su verdadero impacto, que tienen, no sé, luminarias eficientes, etcétera, y cuesta mostrar que es un edificio amigable. Nosotros al incorporarle un techo verde le estamos visibilizando su estrategia. Mejora la aislación térmica, la aislación acústica, aporta a certificaciones LEED, CES, CBS y aporta también con los objetivos de desarrollo sostenible. Además, permite una mayor durabilidad de la impermeabilización porque por una parte regula la temperatura y la oscilación térmica de día y noche y por otro lado lo protege de los rayos solares y del tránsito peatonal. Mejora la productividad de los colaboradores y genera ahorros en climatización. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros implementamos techos verdes que son exitosos desde el primer día, porque se habla de que un techo es exitoso cuando logra un 80% de cobertura al cabo de 15 meses, y nosotros logramos la cobertura en el minuto de la instalación. Hay 3 tipos de techos verdes, los techos extensivos, que son hasta 15 centímetros de profundidad de sustrato y que en general son especies bajas, cubresuelo, gramíneas, herbáceas. Luego están los techos verdes semi-intensivos, que son entre 15 y 30 centímetros de profundidad de sustrato y que ya permite unas especies vegetales más altas. Y los techos intensivos, que tienen una profundidad de sustrato mayor a 30 centímetros y que pueden tener 1 metro o 1,5 metros de profundidad, permitiendo el desarrollo de árboles. Entonces, según los aspectos constructivos, el espesor del sustrato y el tipo de vegetación, podemos tener estas 3 categorías: extensivos, semi-intensivos e intensivos. Entonces, la evolución de las técnicas a lo largo del tiempo, los techos verdes se han construido desde mucho tiempo. Recordemos los jardines colgantes de Babilonia, tenían así como muros verdes, también techos verdes, y nosotros en la misma ciudad hemos visto desde el siglo pasado cómo se han construido millones de jardines sobre las losas de estacionamiento. Sin embargo, en los años 70 se empezó a industrializar esto, considerando la instalación de capas tecnológicas que por un lado le bajaran el peso para no tener que estructurar todo y por otro lado aseguraran la estanqueidad, es decir, una impermeabilización que pudiera ser antirraíces o que evitara el daño que las raíces realizaban. Entonces, se hicieron bajo este sistema tradicional que normalmente tenía ripio como drenaje, después un geotextil y después tierra de relleno, por un sistema con una membrana antirraíz, con un sistema mínimo de entre 1 y 3 centímetros de espesor de drenaje, un drenaje artificial, el geotextil, el sustrato y las plantas. ¿Qué problema hemos visto nosotros? Especificaciones muchas veces incompletas o erróneas, con sustratos de mala calidad, con problemas e imprevistos en la ejecución, principalmente por todo lo asociado a la elevación de todos los materiales, lo que implica que hay mayores costos de ejecución y mayores costos de mantención por el hecho de no incorporar una cantidad de plantas adecuada, es decir, la densidad de plantación, o un sustrato que genere muchas malezas. Entonces, luego de este sistema convencional o en obra, ya a partir de los años 2000 de este siglo, se empezaron a desarrollar sistemas modulares en línea con la industrialización, es decir, con hacer cada vez más eficientes los procesos dentro de la construcción. Y así llegamos al sistema modular precultivado Light Roof, que es un sistema que se instala sobre las mismas capas iniciales, es decir, la impermeabilización y la protección, pero que une en un mismo producto el sustrato, las especies vegetales, el drenaje, y por lo tanto no requiere un drenaje y un filtro adicional, y que además se instala al mismo tiempo que el sistema de riego, es decir, por el mismo proveedor. Por lo tanto, solucionamos el problema de cómo elevo todos los materiales y de todos los costos de mantención para que la cubierta pueda tener un correcto desarrollo. Entonces, a través del sistema modular precultivado Light Roof tenemos techos verdes extensivos y exitosos desde el primer día. ¿Por qué? Porque se instala con al menos un 90% de cobertura vegetal. La norma chilena 3626 sobre construcción de techos verdes dice que si un techo es exitoso, si logra un 75% de cobertura a los 15 meses de la plantación. Y aquí ya está listo.
Entonces nosotros sabemos hacer techos verdes exitosos, tenemos procedimientos de calidad, aseguramiento continuo, tanto en los procesos del vivero como los procesos de instalación. Y hoy día somos la empresa más antigua de instalación de techos verdes. ¿Ya? El sistema modular LAERUF tiene más de 800.000 metros cuadrados instalados a nivel internacional, con más de 4.600 proyectos en 11 países. Y nosotros hoy día nos preocupamos de los 3 factores principales del éxito del sistema de riego, planta y sustrato, y estas son las 3 cosas que se instalan juntas. Pero de estas 3, el factor más importante es el sustrato, porque el sustrato después no se puede cambiar. Planta yo podría volver a cambiar y sistema de riego, normalmente uno está cambiando la ubicación y arreglando el sistema de riego. Pero el sustrato, si es malo desde la primera vez, yo tengo que sacarlo y después volver a instalarlo. Por lo tanto, eso es un costo altísimo. Entonces nosotros desarrollamos los sustratos de techos verdes con licencia Rooflight para producirlos en Chile. Rooflight es el mayor productor de sustrato para techos verdes de Estados Unidos, con experiencia en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, en muchos países, para el desarrollo de sustratos que cumplan con las normas alemanas, las normas chilenas y las normas americanas de techos verdes. ¿Y cuál es nuestro proceso? Nuestro proceso productivo parte con un periodo de entre 6 y 18 meses de precultivo en el vivero, en el cual se produce el sustrato, se llenan los módulos, se plantan y se precultivan. Luego viene el proceso de instalación, en el cual se preparan los racks para el despacho, se despachan y se elevan en la obra, todo en forma industrializada, y se van instalando como un Lego. Y luego vienen los periodos de mantención. Entonces, en algunas imágenes del precultivo, de cuando se despachan estos racks especiales hacia la obra, que se puede descargar o con camión grúa o con el yale, se puede subir con la grúa pluma o con el montacarga o con el ascensor, se va instalando y va quedando armado inmediatamente para que al término de la instalación nosotros ya tengamos nuestro techo listo. Se puede aplicar sobre distintas superficies y con aplicaciones hasta un 33% de pendiente. Los módulos se pueden recortar, lo que nos permite una flexibilidad para diseñar y generar ciertos diseños, y resiste viento de hasta 120 kilómetros por hora. Este sistema se instala mucho en Chicago, que se llama la ciudad de los vientos, y esta foto la saqué en el piso 50 de un edificio. La mantención es simple y mínima, con un corte que se hace una sola vez al año. Entonces, la prueba en realidad está en el techo, o sea, the proof is in the roof, porque el sistema funciona y funciona tanto por la forma en que se instala como por la mínima mantención posterior. Si quieren indagar más acerca de los beneficios de los techos verdes y de la conversión de los techos en azoteas vivas, verdes y activas, pueden revisar este documento que está en la página del Chile Green Building Council y de Verde Activo, donde tenemos detalles de múltiples beneficios y de los servicios ecosistémicos que los techos entregan. Muchas gracias. Oye, María de la Luz, muchas gracias a ti por la presentación. Está clarísimo que el verde entrega solo beneficios al ser humano, de manera transversal, en todos sus ámbitos. Así que ojalá que esto se siga evangelizando, este tema, y que las inmobiliarias entiendan, en las constructoras entiendan que esto no es un gusto, es una necesidad. Efectivamente. ¿Ya? Y eso es lo que queremos lograr. Natalia, te damos la bienvenida. Hola, para tengo que... la cámara media pegada, creo. Sí, parece que sí, parece que sí. Pero esperemos un ratito. Sí, no, está como cargando eternamente. Vamos a presentar un proyecto donde, María de la Luz, no sé si tú quieres adelantar un poquito, pero teníamos ahí algunos problemas de ejecución, entonces para evitar de que esos problemas se traduzcan, o sea, pasen en el futuro, tratamos de aclararlo esta vez en el proyecto que vamos a presentar. Sí, mira, vamos a presentar un proyecto que ya ejecutamos en realidad, el cual nosotros diseñamos inicialmente, pero no con BIM, porque la constructora trabajaba solo con AutoCAD, no con la tecnología BIM para todas las especialidades, para algunas sí, y se hizo
el diseño se aprobó perfecto, pero cuando ya estábamos cerca de la fecha de instalar, se cambió el diseño. Y al cambiar el diseño, surgieron una serie de problemas que no nos dimos cuenta hasta el minuto de la instalación. Y que si hubiéramos tenido el BIM instalado, claramente nos hubieran saltado esas problemáticas y las hubiéramos podido resolver con anterioridad. Entonces, eso es un poco lo que traemos modulado y que esperando que se pueda conectar. Sí, para poder realizarlo. Estoy conectado, pero estoy sin cámara. Está sin cámara. Ah, ya, entonces parte nomás. Oye, Nati, ¿puedes compartir tu pantalla quizás? Eso es una buena pregunta. Sí. Vamos a ver. Vamos a partir. Sí. Ya. Se ve ahí. Bueno, sigue sin verse mi cámara, creo. Sí, sigue sin verte tú. Sí. En algún minuto vas a aparecer. No quiere nada conmigo. Pero la pregunta es, ¿ustedes pueden ver mi pantalla? No, lo vemos en negro. ¿Y ahí tampoco? No, tampoco. Y quizás si sale y vuelve a entrar. Sí, ¿no? yo creo que voy a salir y volver a entrar. Sí. Si quieres yo te expulso y te voy a expulsar ahora para que vuelvas a entrar, ¿ya? Ya, bueno, expúlsame. Y ahí la expulsamos, a ver si vuelve a entrar. Isabel dice, 75% dijo que se operó en techo exitoso. Aquí tenemos unas preguntitas, mira. Eduardo pregunta, ¿cuánta superficie mínima es recomendada para que sea eficiente el techo verde? En porcentaje, pregunta. O sea, el techo verde es eficiente siempre. O sea, si tengo un edificio cuya planta son 100 metros cuadrados y se pone entero, estoy restituyendo todo el área que estoy usando para construir. Por lo tanto, serían 100 metros cuadrados eficientes. Si es un centro comercial que tiene 20.000 metros cuadrados de planta y yo le incorporo en 5.000 metros cuadrados, sigue siendo un área relevante, ya que neutraliza, por ejemplo, las emisiones de 5.000 autos, va a equivaler a haber tenido, no sé, una cantidad enorme de árboles para retener la contaminación. Entonces, en general, más que eficiente, es en relación a los beneficios que tú quieres lograr. Ahora, para lograr aislación, necesita que esté cubierto casi la totalidad del techo. Si yo quiero usarlo como un aislante del calor, tengo que tener la máxima cantidad del techo cubierto con área verde, como el que vemos en la foto que está detrás mío. Porque si no, se generan muchos puentes de calor y por lo tanto ya no sirve tanto como aislación térmica. Isabela como que le responde a Eduardo, dice que un 75%, dice ella que es como lo ideal. ¿Pero de qué? ¿Que se recomienda para que sea eficiente el techo verde? No, lo que pasa que la medida de éxito que se define es que cuál es el porciento de cobertura vegetal que tiene que tener el techo donde yo planto la planta. Entonces, si la planta del edificio, por ejemplo, son 1.000 metros cuadrados y yo en 100 metros cuadrados planto techo verde, esos 100 metros cuadrados tienen que tener al menos un 75% de cobertura vegetal, es decir, de que las plantas desarrolladas cubran al menos un 75% de esa superficie para que empiece a generar todos los beneficios medioambientales. Maravilloso, ya quedó clarísimo ahí, aquí corresponde el 75% entonces. Natalia, volviste, ahora te vemos bien. Sí, volví. Ahora me veo y quizás... Ponte sus preguntas para el final. Sí, o sea, mira, Natalia igual dice que pueden haber preguntas que como es como un taller y vamos a ir presentando el proyecto, puede ser que de repente hayan preguntas que podamos aclarar. Claro, van a haber preguntas, por ejemplo, que quizás yo no sea la persona que corresponde a quien las responda, sino que sea María de la Luz, que sean preguntas que tengan más que ver con el sistema mismo. Si hay preguntas de BIM las respondo yo y ahí vamos viendo. Lo que les quería mostrar yo, a ver, vamos a ver si ahora funciona compartir pantalla. Sí, por mientras haces el trámite de compartir pantalla, hay una pregunta que hace Alejandro. Bueno, es una acotación, un comentario que hace y termina con una pregunta. Dice, los beneficios sociales y ambientales de los techos verdes son muy claros. Sin embargo, las inmobiliarias e inversionistas se fijan en los beneficios económicos netos ya a corto plazo. Y los techos verdes, paneles solares, son mucho más caros. O sea, hace una comparación, techos verdes versus paneles solares, que son mucho más caros. Tanto en instalaciones como en mantención, pareciera que para muchos de ellos en Latinoamérica esto es más un tema moral que real. ¿Cómo las metodologías BIM ayudarían a convencer a los clientes de que finalmente esto genera más ganancias que costos?
A ver, yo te puedo responder una parte de esa pregunta y la otra parte la puede responder Natalia. No necesariamente por el hecho de que o sea, la metodología BIM ayuda a convencer, ya que anticipa muchos problemas que pueden tener en la obra, y un gran tema que ha impedido la masificación de los techos verdes es que hay muchos imprevistos y que los temas de elevación y de problemas de ejecución aumentan los costos. Entonces, tú no sabes bien cuánto te va a salir al final. Sin embargo, cuando uno tiene un buen diseño y además instala un sistema modular, en general no hay adicionales. O sea, en general te cuesta lo que dijimos que iba a costar. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los beneficios económicos para las inmobiliarias, cada día son más las inmobiliarias que están pensando en ser un aporte más que solamente construir y ver cuántos metros cuadrados son los que puedo hacer. Y eso es porque hoy día el mundo cambió y los beneficios medioambientales y sociales son tan relevantes como los beneficios económicos. O sea, hoy día la inmobiliaria no es solamente para generar un mejor proyecto para que me dé una mayor rentabilidad, sino que están dispuestos a sacrificar un poco de rentabilidad por una mejora en la calidad de vida de sus residentes. Y eso hace que las personas estén dispuestas a pagar hasta un 10% más en los precios de venta por comprar un departamento o una oficina en un edificio que tiene un marcado sello medioambiental. Está cambiando la cultura inmobiliaria. Exacto. Sí. José pregunta, ¿hasta qué profundidad llega el sistema precultivado Live Roof? Antes de responder a esa pregunta, porque, por cierto, vi que la pregunta José la ha hecho varias veces, pero se está pasando hacia el otro chat, que es el de solo preguntas. Entonces está como 3 veces ahí, pero por si acaso. Sí, pero yo ahí lo veo, regular. No, digo para que no la siga preguntando varias veces. Una de las preguntas finales que estaban haciendo ahí era cómo las metodologías BIM ayudarían a convencer a los clientes. Como decía María de la Luz, hay varias inmobiliarias que hoy en día están tratando de vender también la idea de que son un edificio verde, que son un edificio que tiene paneles fotovoltaicos, que tienen quizás el techo verde, que tienen mayor aislación, por lo tanto tienen un menor uso de calefacción. Tratan de vender un poco esta idea de que son verdes o de que son un poco más ecológicos. Pero el tema también de BIM podría servir en el área de financieramente como a costo a largo plazo, en el sentido de que, bueno, uno de los temas de BIM es que tiene este tema como que llegan ya como hasta las 7D, pero que son como todas las dimensiones que tiene en la construcción de un edificio, desde el diseño hasta la implementación y la mantención. Y ya hablando más bien como del tema de la mantención del edificio a largo plazo, podríamos decir entonces que quizás podríamos poner el sistema de techos verdes como un elemento que a largo plazo va a reducir costos, como una de las dimensiones de BIM. No es tanto algo que sea modelable, sino que es más bien explicable en el sentido de que tal como, no sé, la metodología te va a ayudar a modelar qué tipo de camiones tienes que tener en una obra, qué tipo de grúas vas a tener que ver, cuál es la cantidad de gente que vas a tener que trabajar, cuánto se van a demorar en construir una muralla. Ya una vez que tienes el as-built y una vez que tienes la construcción final del edificio, puedes tener también información con respecto a cuánto van a durar los materiales, cada cuánto tiempo vas a tener que cambiar el sustrato, cada cuánto tiempo vas a tener que regar o mantener o hacer cortes de la misma vegetación. Entonces, puedes tratar de pasarlo por ese lado como para ayudar a que los clientes sientan que van a ahorrar plata con esto, por el sentido de que finalmente van a ahorrar en calefacción, van a ahorrar en un montón de cosas, pero es quizás algo que no van a ver inmediatamente, sino que es algo que se ve en la mantención del edificio final, no tanto así en la construcción del edificio. Perfecto, Nati, súper claro. Ahí están los beneficios BIM. Podemos ir a la pregunta de José Flores, dice, ¿hasta qué profundidad llega el sistema precultivado Live Roof? No sé si lo pronuncié bien, Mariela, Luz, perdona, pero... Hay 3 profundidades. La de menor profundidad, que se llama Live Roof Light,
son 6,5 centímetros, la estándar, que son 10,8 centímetros, y la deep, que son 15 centímetros. Y las medidas son así 6,8, o sea, 6,5 y 10,8 porque son en pulgadas. Pero en resumen es 6, 10, 15. Y eso permite una variedad de paleta vegetal. Obviamente la de 15 centímetros son muchas más las especies que se pueden poner. Sin embargo, en los tres estamos hablando de cubresuelos y de especies bajas. Okay. Miguel Jiménez dice, ¿puede una membrana asfáltica funcionar como una capa antirraíces o hay algún material específico? No, existe un material que es material antirraíces. En general, la membrana asfáltica no es una membrana antirraíz. Al contrario, hemos visto casos donde en la misma membrana asfáltica crecen las plantas y producen filtraciones. Sin embargo, hoy día la industria tiene ciertas membranas antirraíces, o sea, membranas asfálticas que tienen aditivos antirraíces. Y en ese caso sí se podrían utilizar. Nosotros recomendamos sobre una membrana asfáltica siempre instalar una barrera antirraíz adicional. Ok, y vamos con la última pregunta antes de darte el paso, Natalia. Javier pregunta, ¿cuál es la carga mecánica de un sustrato Life Roof de 6,5 de espesor por metro cuadrado? 120 kilos por metro cuadrado, a su máxima capacidad de saturación de agua. El sistema estándar de 10,8 centímetros pesa 200 kilos por metro cuadrado y el sistema DIP 300 kilos por metro cuadrado. Perfecto. Estamos listos entonces. Puedes continuar, Natalia. Bueno, primero lo que vamos a hacer es dar una vuelta por el proyecto que tienen los chicos de Verde Activo, que es un proyecto que tienen en Rondizoni. Les voy a mostrar unas imágenes para que entiendan un poco de qué se trataba el proyecto y cuáles fueron los problemas. Y vamos a pasar de ahí mismo a una pequeña modelación para que vayamos viendo cómo se podría haber usado. ¿Ya? Entonces vamos a compartir pantalla un poquito. Bueno, como les explicaba, este fue un proyecto que tienen en Rondizoni. El proyecto, bueno, considera 4 jardineras, ¿ya? Con plantas y árboles, y 2 jardineras que son de mayor tamaño y que tienen pasto. En este caso, lo que ocupan ellos es el sistema modular Life Roof con pasto. Creo que tengo aquí para punteros. Entonces, vendría siendo esta área la que tienen con los módulos de Life Roof, pero modificados para que tengan pasto, por lo que entendí. ¿Ya? Esta última zona no... O sea, es el módulo DIP, que es el que puede tener pasto. Ya. Entonces, esta última zona no considera tránsito intenso, es decorativo y semi-contemplativo. O sea, como para sentarse, caminar por él, pero no vamos a ponerse a jugar a la pelota. Podemos ver aquí una planta más o menos. Entonces, es lo que decía. Considera 4 jardineras, que son estas. ¿Ya? Que son estos que dicen módulo 1, 2, 3, 4. Y estas 2 jardineras grandes que son las que tienen el pasto. ¿Ya? Esto está girado, o sea, esta parte de aquí arriba es lo que se ve aquí. ¿Ya? Y en el diseño original, bueno, como decía María de la Luz, el problema fue que se hicieron estas cosas, no se consultó bien, no contemplaba BIM, por lo que se usaron los DWG que habían inicialmente con el estándar Live Roof, siendo que finalmente lo que ocuparon fue el DIP. Mira, te cuento un poco. Lo que pasa es que el módulo mismo, DIP y estándar, es el mismo módulo. Lo que cambia es la profundidad del sustrato, porque uno es hasta 10 y el otro es hasta 18. O sea, perdón, hasta 15. Entonces, cuando se dibujó en el AutoCAD, se dibujó el estándar, pero se puso una leyenda, que es lo que está marcado ahí en rojo, que decía sistema DIP o sistema de 15 centímetros de profundidad. En general, en los planos manda el texto por sobre el dibujo. Sin embargo, hay veces que la gente toma el dibujo nomás y lo llevó al nuevo plano, porque, como les comenté antes, antes de instalar se cambió el diseño.
O sea, ese diseño que vimos nosotros no era el diseño original. El diseño original eran más compactadas las áreas de pasto y, o sea, el área de pasto estaba dividido en dos, es decir, habían 4 áreas de pasto y quedaron finalmente en 2, que es más grande. Entonces, al cambiar ese diseño, se trajo el módulo y no se dieron cuenta que decía que era un alto de 15 centímetros. Claro. Bueno, como se ve aquí, tenemos un corte, tenemos una imagen que nos muestra el espacio disponible que tenían para poner el módulo. Y, claro, 10 centímetros, un poco menos de 10 centímetros incluso. Y el tamaño de cuánto vendría siendo los sprinkles y para poder... Los pop-up de riego. Claro, los pop-up de riego. Belén dice, ¿se aprecian superficialmente los distintos módulos o bandejas que componen cada área? Aquí hay una foto súper ejemplificadora de eso. Perfecto. Claro, ahí están los módulos vacíos, que nosotros los usamos un poco para modular ahí mismo, para hacer algunas pruebas. Y los módulos después se instalaron sobre todo este sistema de drenaje que era para elevar, para no llenar de sustrato hasta abajo, es decir, para que quedara solamente el módulo. Entonces, el problema fue que como todo el borde era de 10 centímetros y el módulo es hasta las plantas es de 15, nos quedan los pop-up, o sea, que se ven, y por lo tanto se puede tropezar la gente, se pueden quebrar. En resumen, si fuera un área que no es pisable, no hay ningún problema en que queden hacia arriba, pero en un área pisable quedan mal. Sí, que Belén aquí me dice que quiere decir en el área de pasto, donde si se siente la división. No se ve la división. Okay. No se ve, porque los módulos tienen el módulo es el mismo, el de Deep y el estándar, pero tienen elevadores de sustrato, que uno lo eleva a 10 centímetros y el otro lo eleva a 15, y cuando yo instalo, retiro todos esos elevadores y por lo tanto el módulo me queda súper subterráneo y todo el pasto y todas las plantas se unen. Entonces nunca tú ves compartimentado el espacio, no ves los módulos. De hecho, a ver, hay una imagen más adelante que puede mostrar un poco a qué se refiere María de la Luz. Pero lo que se ve aquí, bueno, es que están estos elementos para subirlo y un poco cómo quedará el asunto al final. Aquí se puede ver, bueno, lo que tenían que instalar, los pop-up del agua, de riego, que al final tuvieron que cortar las cosas que estaban abajo, poder poner las cañerías, poner el elemento para que quedara a esa altura. Y esto es un poco lo que dice María de la Luz, esto que se ve aquí. Si no me equivoco, tienen estos módulos que son los negros, y cuando están poniendo el sustrato ponen unas como, me imagino que son plásticos, que son blancos, el módulo viene con unos plásticos blancos en el borde que cuando se instala se retiran. Entonces te queda, yo te puedo mostrar después una imagen de eso, que lo tengo en la presentación. Pero me imagino que es eso, que es que una vez que estos elementos están instalados, se quita lo blanco y con ello queda como toda la tierra junta nomás. Sí. Nati, Mitra pregunta, bueno, dice ¿qué app, me imagino que es aplicación, usas para modelar en BIM? Nosotros estamos usando ahora Revit, porque más que nada lo que más se usa en Chile. Tiene como el 75-80% de uso en Chile. Pero dependerá un poco de cada empresa que esté usándolo. Lo que tenemos ahora en la página está en Revit, está creo que en el 2020. Sin embargo, igual lo hicimos para María de la Luz, que hicimos unos traspasos a DWG, por si los querían pasar a otro programa. Sí, a otro formato. Y a veces el DWG es mucho más, no fácil, pero más útil para traspasar modelos cuando el IFG es como más cerrado. En este caso, por ejemplo, tenemos dentro de la tipología, como están en Revit, cada uno tiene varias tipologías. Entonces es un poco más cómodo pasarlos así.
pregunta. Natalia, ¿va a proyectar el...? Sí, iba a mostrarles un poco el modelo para que vieran, para que pudiéramos revisarlo, ¿ya? Quería ver. Ahí está. Bueno, esto es un poco una modelación muy burda del elemento. Lo que importaba aquí era que tuviésemos estos tamaños correctamente. Para mostrarles un poco lo que habíamos hecho de los modelos, estos son los modelos de verde activo. Si se fijan, tenemos el... A ver, vamos a sacar el recorte. Tienen la base, que es este elemento negro que se ve ahí en la foto, y el sustrato es todo este pedazo de tierra que tienen hacia arriba. Este en específico es la versión Deep, ¿ya? Tenemos también la versión Light, ¿ya? Que es lo mismo. Si pasamos a línea oculta podemos ver mejor que la cantidad de sustrato que hay sobre la base es súper distinta, ¿ya? Entonces, podemos traspasar esto, cargarlo en el proyecto. Está como lentito. Y vamos a cargarlo aquí. En el caso de estos elementos están modelados, cosa que cuando uno los carga en planta, no se ven las plantas. O sea, todas estas plantas que están aquí, que es vegetación finalmente, están hechas más que nada si es que uno quiere tirar un render y quiere tener como alguna cierta textura dentro del render, ¿ya? Pero como esto hace que el elemento sea muy pesado de mover cuando está en planta, simplemente no aparecen cuando uno está en planta, ¿ya? O sea, si yo me voy aquí a la nivel 1, esto no aparece en planta, sí aparece sin embargo en el 3D con detalle, ¿ya? Si no estoy con detalle no aparece, ¿ya? Si estoy en medio no aparece también por una cosa de que pueda tener un mejor, ¿cómo se llama? Un mejor rendimiento dentro del programa, ¿ya? Entonces, si me voy al nivel 1, como se fijan, bueno, aquí el ancho de este elemento es bastante, o sea, el espesor del elemento es bastante claro, pero el problema que tuvieron en este modelo, en este elemento, es que esta altura es la que no estaba clara, ¿ya? O sea, este elemento debería haber quedado así, finalmente quedó un poquitito más arriba, por lo que entendí, ¿no? Claro, lo que pasa es que dado que habían unas jardineras a los lados con unos árboles que necesitaban mucho más profundidad de sustrato, se hizo, si tú vuelves al render inicial o a este. Claro, hay un área que es donde está ese banquita, toda esa área, y la idea era no llenar todo eso de tierra, sino que poner solamente el módulo, y por lo tanto hubo que llenar. Y eso se rellenó con cubos Dren. Y los cubos Dren, que hay de distintos tipos de tamaños, cuando se hicieron, dejaron al final 10 centímetros de diferencia en vez de los 15. Si lo hubiéramos hecho en BIM y hubieran puesto los cubos Dren en BIM y encima el módulo, se hubieran dado cuenta y la estructura de las jardineras, las cero cortan, lo hubieran tenido que hacer 5 centímetros más grande. Claro, o sea, finalmente, vamos a ver, vamos a hacer un piso que hubiese sido como el elemento del Dren aquí. Del cubo Dren. ¿Nos puedo interrumpir con una pregunta? Sí, dale. Sí, y Danis pregunta si todos los módulos o bandejas tienen una sola dimensión. ¿Es un tamaño estándar o varía de acuerdo a la dimensión de la cubierta? No, son todos estándar, son de 30 por 60, pero se recortan con una galleta. Ah, ok. Entonces yo lo puedo recortar para ajustar, por ejemplo, en este caso queríamos que quedara solo un margen de gravilla de 10 centímetros por el borde y por lo tanto ajustamos los módulos y hubo algunos que hubo que cortarlo en 1/3 o en 2/3.
Ok. Mirtre pregunta, ¿las familias de las plantas existen para Redis o los tienen que crear? Sí, no, están las 4 familias, o sea, tenemos 4 mix cargados, que son mix, uno rojo, uno más amarillo, uno más verde. Hay 4, y uno más blanco, hay 4 mix ya precargados con especie de sedum, no con el pasto. El pasto habría que cargarlo más adelante. Okay. Y Nati, ¿cómo te ha ido ¿cómo te ha ido con la exportación a los modelos e información a IFC? Pregunta Jesús. Es un tema la exportación a IFC. La exportación a IFC, si bien es súper útil, se exporta como tal, lo que sí se exporta como casework. ¿Ya? Se exporta, bueno, como todas las exportaciones a IFC, como una foto. ¿Ya? En el caso de lo que decía María de la Luz, que por ejemplo nosotros aquí tenemos un montón de información cargada, por ejemplo, este es el Mix Colorful, puedo poner también el Sunshine, y eso me va a cambiar la información que tiene dentro del elemento y me va a cambiar el tipo de floración que tiene. Claro. Después podréis poner uno al lado. Claro. Pero para terminar primero con este modelo, el drenaje yo lo subiría un poquito, como para mostrar que me quedaron los 5 centímetros fuera. Sí, de hecho, eso es lo que estaba haciendo antes, pero ¿cuál es el tema? Si yo exporto en IFC, hay un montón de información que está aquí, que está de hecho como parámetros IFC, pero eso va a depender de que tengan el mapping y el set para poder hacer la exportación con esta información. Yo puedo exportar esto a IFC, de hecho tengo la impresión de que está exportado a IFC, pero va a quedar con la información de uno solo de estos, ¿ya? Entonces, para poder tener las distintas tipologías, hay que hacer exportación de uno por uno, que es una cosa que tiene IFC y que es medio fome, pero sí, no hay ningún problema, uno exporta y se exporta bien. El tema es que siempre con las exportaciones a IFC es una foto, o sea, pierden mucha de la versatilidad que tiene el elemento en el programa original. Pero exporta bien, o sea, una vez que se exportó, bueno, se podrá utilizar en otros programas y quizás tal como pasa como en ArchiCAD, que uno exporta IFC y puede verlo, va a poder ver la información y va a poder ver los parámetros de información. Se van a perder algunas cosas como colores y cosas de ese estilo, pero se va a poder ver. Igual por eso nosotros también hicimos la exportación a DWG, porque a veces la exportación a DWG es más fácil de abrir en otros programas y poder modificarle cosas, ¿ya? Por último, se puede abrir en otro programa y explotar, y en esa explotación poder modificarle colores o materiales o alguna cosa que necesiten, que en IFC es un poco más complicado. Entonces, por eso hacía la acotación de que de repente tenemos estos elementos que exportamos a IFC, pero no son tan útiles como quisiéramos. Lo que quería hacer yo es, vamos a cambiar y vamos a poner esto. Una de las cosas que tienen estos elementos es que están hechos para un host, ¿ya? Están modelados para trabajar sobre un plano, ¿ya? Entonces puedo ponerlo yo a esto y a este plano que es una rampa que está atrás y se va a adecuar a la pendiente que tiene esa planta, esa rampa, o lo puedo poner en esta otra que es bastante menos, tiene una pendiente bastante más pequeña, y en este caso puedo ponerlo sobre la pendiente que estoy usando y se va a adecuar a ella, ¿ya? Esto porque es bastante más fácil de trabajar cuando uno puede llegar y ponerlo sobre el nivel, ¿ya? Lo que decía María de la Luz es que en el caso de los módulos que se plantaron en Rondizoni, ¿por qué quedó tan alto? Está fácil. Ahí está. Este es más o menos la distancia con la que quedaron al final. Con el enredo que tuvieron con los espesores, quedaron casi con ahora, ojo que llega
hay 10 centímetros de borde, que es un borde de gravilla. Sí, aquí lo tengo marcado, pero igual quedaban fuera. Quedaban, sí, no, es igual, entonces la gravilla fuera. no logra llegar al nivel. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron finalmente? ¿Tuvieron que bajar la cantidad de bloques? No, si tú miráis la imagen de tu presentación, lo que hicimos exactamente fue cortar en la siguiente, en la 4. No, en la 5. Fue cortar los cubos y bajar, pero eso significaba mucho codo, mucha cosa, entonces, como es un área chica, la verdad que no influye mucho en la presión o en el caudal del riego, pero si fuese un área más grande, si yo tengo muchos codos y muchas cosas, me va afectando. Entonces, y además aquí, para que estos cubos DREN, si tú los cortas, pierden un poco la estabilidad, entonces hubo que reforzarlos en ciertas partes para que pudiera hacer todo ese espacio. Entonces, eso se hubiese solucionado y se hubiera mandado a hacer el acero con 5 centímetros más. ¿El acero te refieres al borde? Al borde. Todo ese borde de acero cortado. Ya. Ah, esto es acero. Vale. Es acero cortado, sí. Claro, entonces esto habría sido más alto. Exactamente, todo el borde hubiese sido más alto. Pero entonces, después ya no tenéis cómo subirlo. Claro. Y bajarlo tampoco, porque los cubos DREN vienen de ciertas medidas estándar, entonces tampoco se pueden llegar y cortar. Claro. Claro, esto habría sido que esto quedase de 550 en vez de 500, o de verificar la altura con la que están rellenando, que por último... Exactamente. O sea, se busca la solución antes. Antes. Claro, porque finalmente uno aquí puede ver súper claro que esto está arriba, que está fuera del sitio. ¿Cuál fue o sea, un error también de nosotros? Que nosotros en general cuando instalamos con Sedum, no nos importa, en resumen al cliente, ni a nadie le importa que quede el riego un poco más arriba porque el Sedum no se pisa. Entonces no tiene riesgo, pero en un área de pasto donde va a haber gente que va a estar arriba, se pueden tropezar, lo pueden romper y cada vez que se rompe después se va a perder agua cuando se riega. El pasto es mucho más sensible al riego que los sedum, por lo tanto es una complicación que se nos pasó, o sea, bueno, cuando solo llegamos estaba así el problema, digamos. Claro. María de la Luz, Isabela pregunta, ¿cuál es la altura o profundidad mínima o ideal para el drenaje? ¿Es estándar? Es que el drenaje, ese cubo de DREN se puso solamente para elevar la altura de los módulos. Nosotros no lo necesitamos, nosotros nos podemos instalar directamente sobre la protección de la impermeabilización. Y esa protección de la impermeabilización puede ser una sobrelosa, un porcelanato, digamos un revestimiento de piso, una doble impermeabilización, cualquier elemento que haga que nosotros no pisamos directamente la impermeabilización. Perfecto. Javier pregunta, para techos inclinados de grandes hangares industriales, ¿este tipo de sustrato, Life Roof Light, son aplicables? Pregunta porque se dedica al desarrollo de proyectos solares y le interesa por el tema del control de la temperatura en la nave a unos 25 grados Celsius y lo principal, la disminución del material particulado que podría caer sobre el panel solar. Sí. Mira, este sistema, cualquiera de las tres profundidades, se puede instalar hasta un 33% de pendiente. O sea, lo ideal es un 2%, digamos, a la pendiente mínima. Entre 2 y 4% no hay nada que hacer, digamos, se instala tal cual. Y sobre 4% de pendiente hay que empezar a revisar la fuerza que van a ejercer los módulos, porque un módulo va a ir apoyado sobre otro, y va a ejercer una fuerza sobre el antepecho inferior. Entonces hay que calcular esa fuerza para que ese antepecho lo pueda resistir o separar en varios trozos y hacer vigas, cortes entre ellos. Toda esa información nosotros la tenemos, la información de las pendientes y de la fuerza según la pendiente que se ejerce sobre el antepecho para poder diseñar un techo en pendiente. Perfecto. Hasta un 33% de pendiente. Ok, aquí Diego hace otra pregunta, dice, estimando que estamos hablando de techos verdes, en cuanto a muros verdes, ¿estos funcionan similares a los techos?
También me gustaría saber si como Verde Activo Catálogo de Arquitectura existe alguna familia para modelar muros verdes. Buena presentación, muchas gracias. A ver, nosotros no tenemos los sistemas de muros verdes aún en BIM. En cuanto a los beneficios medioambientales que se originan por el hecho de incorporar vegetación, son los mismos. O sea, captan contaminantes, ayudan a regular la temperatura, captan menos escorrentía que un área horizontal, obviamente. Sin embargo, en términos de los beneficios medioambientales y sociales son muy parecidos. Pero la forma de modelarlo es distinto porque es en una pared. Nosotros no lo tenemos hoy día diseñados en BIM, el sistema de muros verdes, que es un sistema modular. Ok. Y Cristian pregunta, dice que si se podría mirar por goteo y así no necesita la boquilla del aspersor. No se pueden regar por goteo los techos verdes de este tipo. ¿Por qué? Porque el sustrato es un sustrato que tiene que cumplir 3 condiciones primordiales. La primera es que tiene que drenar el exceso de agua para que no se convierta en una piscina, que aumente la carga sobre la cual estaba considerado. 2, tiene que permitir retener agua en el sustrato, pero no ahogar a la planta, es decir, drenar y retener. Y 3, tiene que permitir espacios de aire para el desarrollo de las raíces. Entonces, estos 3 elementos conjuntos hacen que la mayoría de los sustratos para techos verdes tengan poca materia orgánica, porque además tienen que ser estables a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros tenemos techos en Chile instalados desde el año 2013 y fuera del mundo ya lleva 14 años, donde la planta sigue estando en un sustrato o de 6 centímetros o de 10 centímetros. Si yo incorporo mucha materia orgánica, la materia orgánica se degrada y me baja el nivel. Pensemos un poco en las macetas que se ponen normalmente en las casas, en la oficina, en los proyectos de paisajismo. Cada cierto tiempo hay que estar agregándole más sustrato porque la materia orgánica se va degradando. Entonces, dicho eso, como tiene poca materia orgánica, el riego por goteo se basa en que cuando cae la gota, cae sobre la raíz de la planta para alimentar a una pura planta, pero tanto el pasto como los sedum tienen muchas raíces, entonces necesito una cobertura de riego uniforme y tendría que poner las líneas de riego muy juntas unas de otras, porque el bulbo que se produce cuando se moja no logra llegar a todos los lados. ¿Por qué? Porque no hay materia orgánica que actúe como conductor. Perfecto. Y por otro lado, cuando yo riego a través de eso y pongo un gotero en la mitad del sustrato o arriba, estoy drenando al tiro agua. En cambio, cuando riego por aspersión, hago que la planta reciba el agua y solo el exceso es el que se va por el drenaje. ¿Y con microjet, María Luz? Es que usamos microjet, pero el microjet sigue siendo aspersión por arriba, no es gotero. No. Sigue siendo aspersión por arriba. Usamos eso cuando la superficie es muy angosta, por ejemplo, que tenemos una franja de 1 metro, entonces ahí usamos microjet. Ahora, también usamos, o sea, pues se puede usar el gotero, pero lo usamos más que nada cuando tenemos especies más grandes, en combinación con esto. Por ejemplo, nosotros tenemos unos techos de 10 centímetros de profundidad donde hemos puesto algunas gramíneas o herbáceas y a ellas sí se le puede llegar con un gotero para regar esa planta en particular. Ok. Nadie, aquí Francisco hace un comentario con respecto al modelado, dice que está muy bueno, solo que echa un poco de menos algún parámetro compartido para agilizar la cubicación, tanto por cantidad de módulos y metros cuadrados que se van obteniendo. Bueno, esto se puede, más que por parámetros compartidos o cosas así, lo que nos interesaba era saber cuántos módulos habían. Por lo tanto, de poder tirar aquí una tabla, esto es un... Déjame ver el nombre que tienen aquí porque estoy con cambio de idioma. Yo me acuerdo que estaba eso, sí, que te lo contaba rápido y que tú además ponías uno y te ponían muchos más, como que... Sí, lo que pasa es que cambió mi idioma, entonces no me acuerdo de cómo se llaman en español. Porque eso estaba en la modelación. Como los dejamos como muebles de obra, ¿ya? Porque eso permite verlo en corte. Hay algunas cosas que Revit no te deja ver en corte bien, pero muebles de obra lo deja ver bastante bien en corte. Entonces, uno puede ponerlo como mueble de obra y puedes empezar a poner ya familia,
Vamos a buscar tipo. Y podríamos empezar a ver algunas otras cosas, suponte comentarios. Ya, mira, aquí hay una consulta que dice que cuando se cortan con galleta, ¿cómo se hace en Revit? Nosotros eso lo vimos también en el otro webinar que está en la página tanto de Catálogo de Arquitectura como en la mía, el que hicimos en noviembre. Y hay que dibujarlo doble. Entonces, cuando tú ves que tienes que vas a cortar un módulo, en resumen se dibuja 2 veces. Se dibuja, si es que hay veces que quiero cortar 2 módulos porque son de distinto color, entonces pongo 2 capas, o cuando tengo que llegar con un módulo hacia más corto, teníamos unas medias, medio módulo y un tercio de módulo como para poner en esa zona, pero se contabilizan como módulo entero. Lo podemos revisar en unos minutos cuando termine la Nati de aquí Bello. es que quería mostrar un poco a qué me refería con el tema de que vamos a poner la tablita. Aquí, claro, lo vamos a separar por tipo. Y aquí podemos ver al tiro que está, por ejemplo, el mix green. ¿Lo puedes agrandar un poco? Uy, no, esto no se puede agrandar. Ah, ya. A menos que... No, quizás soy yo la única... No, tiene que ver con... un segundo. Lupa. Por mientras le vamos a dar la bienvenida a Mancay. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ahí está un poquito más grande. Sí, si quieres te presentan un ratito cortito ahí para que sepan los asistentes con quién contamos ahora. Bueno, soy Amancay Pérez, soy la gerente de proyectos de Verde Activo. Estuvimos revisando el contenido de este webinar, hacerlo un poquito distinto al anterior, con lo que han revisado hasta ahora, y ver en el fondo cuáles instancias se benefician del uso de BIM. Nosotros lo hemos visto en terreno y lo hemos visto en la práctica, y poder transmitirles eso también para que hagan sus planificaciones con anticipación y poder incluir el BIM en todo el proyecto. Fantástico. Bueno, lo que le decía delante es que finalmente lo que tú puedes hacer es tirar una tabla. Esta tabla viene siendo una tabla de planificación de muebles de obra. En inglés vendría siendo un schedule. Pero está como muebles de obras o como casework por el tema de poder cortarlo, ¿ya? Esto más que nada por si es que quieren pasar alguna cañería por medio, cosas así, se pueda ver mejor, porque si no quedaría como un elemento opaco que no sería cortable y no se podría ver bien dentro de él. Como está por familias, está modelado por familias con tipologías, si es que yo hago un cambio de colores dentro del elemento, lo que voy a poder hacer es, como dice aquí, que finalmente tengo el elemento es un Deep A, y lo tengo separado por tipo, que viene siendo Green Days y Sunshine, y me tira un recuento, me tira finalmente cuántas hay, ¿ya? Esto es todo tabla básica, no es tabla como, si bien tiene elementos que son parámetros compartidos, no se vieron necesarios realmente. Hay algunos elementos como, por ejemplo, cuánto necesita de pendiente o cosas así, pero no son parámetros más allá de eso, ¿ya? Un poco lo que hice aquí fue que cambié estos elementos. Si yo me voy a Red Sensation, hago el cambio nomás. Me voy a la tabla de planificación y ahora me va a mostrar que tengo tres Red Sensation, ¿ya? Es bien básica la manera en que se puede hacer ¿cómo se llama? Una cuantificación de cuántos elementos hay, sobre todo porque son modulares. Y lo que hablaba María de la Luz delante, que es este tema de que cuando se recortan y tienen 2 colores, tienen que comprar los 2, por lo tanto tienen que cortar los 2. Lo ideal sería que en ese caso se copiara un elemento y se pegara ahí mismo, ¿ya? O sea, si yo lo copio, lo pego, y este
Uno es Red Sensation y el otro es Colorful. Cosa de que cuando se vea en la tabla de rendimiento cuál es high, se ve que hay uno que está doble, o se ve que se cuenta uno más porque se va a tener que comprar uno más. Entonces, es solamente un ejemplo. No sé si hay más preguntas de ese tema. No, no tengo más preguntas. Bueno, yo igual aquí lo que estoy haciendo más que nada es mostrándoles como algunas maneras de ir cambiándoles los elementos, de ir sumándoles. De hecho, aquí queda un pedacito que me imagino que podría ser, por ejemplo, para la gravilla. Claro, una gravilla o un medio módulo. Claro. En general nosotros tratamos de que quede un borde de mínimo 10 centímetros para poder meter la línea de riego que va perimetral. ¿Ya? Sin embargo, se puede dejar hasta el final, o sea, eso va a depender del diseño. De hecho, en las imágenes tenemos ahí una línea de gravilla. Exactamente. Tenemos una línea de gravilla. Finalmente, ¿dónde va eso? ¿Ya? ¿Dónde van estos elementos? Se van a ir marcaditos. ¿Esta gravilla va sobre algún módulo? ¿Va suelta? No, suelta directamente. Bueno, en ese caso sobre un geotextil para que no se nos cayera por las ranuritas de los drenajes. Claro. Algunas veces va contra otro pavimento, otras veces va contra una viga que es estructural, otras veces va con un delimitador que son esos que ya nombraron. Pero en general es el elemento que hace como un poquito de buffer para la modelación, de darle estas holguras para poder calzar el diseño con la modulación del Lightproof. O sea, por ejemplo, nos queda casi uno. Entonces ahí se puede cortar por la mitad. Claro, podríamos decir que se podría cortar por la mitad o ponerlo en el otro sentido. Nosotros muchas veces hacemos de poner, para no cortarlo, si está, por ejemplo, ahí que están de 60, lo corremos, como son de 30 por 60, lo ponemos en el otro sentido. ¿Así? Exactamente, así. Entonces así no tengo que cortar el módulo. Y ahí los puedo ir poniendo hacia arriba. Exactamente. Sí, y esto en la tabla ha ido creciendo. Si nos metemos en el 3D igual, esto va a matar un poco mi compu un rato. Lo tiré ahora con detalle para ver si aparecían las flores. Se puede ver un poco el cambio de colores. Pero esto es solamente si es que uno quiere meterse en el cacho del render. Si no, de la misma planta uno puede ver que son distintos colores. ¿Ya? Este es un verde con amarillo, estos son verdes con rojo y así, cosa de poder distinguir cuáles son los distintos elementos más rápidamente. ¿Ya? Si yo quisiera igual ir seleccionando varias y cambiándolas, también las puedo cambiar y no tengo problema. ¿Ya? Nati, Alejandro dice que tiene una duda. Dice que en el caso de que el diseño es un círculo al medio en vez de un rectángulo, ¿cómo lo modela y cuantifica? Esa es una gran pregunta. Realmente, por ejemplo, a ver, como decía María de la Luz, en los casos en que son círculos o cosas así, se puede hacer la versión, no se puede modelar exactamente tal cual. Porque, queda pixelado en la modelación. Claro, queda pixelado en la modelación, pero podrías buscar una manera de tener quizás, por ejemplo, una forma similar a un círculo. En este caso, ahí vamos a cambiar el color. Espérate, que eran muy, muy similares. Similar a un círculo, los dejamos con otro color. Y en estos bordes, que son los que tendrían que dar la curva, tendrías que tener varios, uno sobre otro, para poder cuantificarlos, me refiero. Tendrías que tener uno sobre otro, onda, pegar ahí mismo una versión.
y ponerlos de la otra versión, cosa de que al cuantificarlos los puedas cuantificar como que son un círculo, en el sentido de que los vas a tener que recortar igual, pero como elemento, más allá de ponerte a modificar la familia, vas a tener un pequeño problema de píxeles. Un poco como eso, ¿ya? Quedaría un elemento, pero quedaría un elemento pixelado. Pero el tema es que lo puedas contabilizar después en la tabla, cosa de que sepas que vas a tener un elemento que va doblado, o sea, que van más de uno. Y quizás el elemento que te diga que va con un círculo sea más bien una planta, ¿ya? Más que el elemento en sí modelado. O sea, podría ser que dentro de la planta tú pusieses una línea de modelo que dijera que esto es un círculo. No sé si hay más preguntas. No, Nati, no hay más preguntas. Yo he visto eso que dices tú, digamos, de que aparece así modulado, sobrepuesto, pero en una imagen de planta aparece el círculo indicando una nota, como una leyenda que dice recortar los módulos para completar el círculo. Claro, porque lo que pasa que habría que tener pedazos de módulos de muchos tamaños para poder completarte el círculo. Claro. O sea, entonces, finalmente... cuando son pocas unidades, se nota mucho, pero cuando es un diseño más grande y tú pones un círculo, en realidad el pixelado es muy chiquitito. Trato de seleccionar la línea. No deja. Bueno, pero finalmente tú dentro de un proyecto vas a tener muchas plantas. Una de esas plantas podría ser solamente... esto podrías ocultar en la vista la categoría y que dentro de la planta tuvieses un elemento que sea una línea de detalle. Está la anotación. Pero que tuvieses una línea aquí que te mostrara, o un elemento de detalle que te mostrase que esto es un círculo que tú vas a poner ahí y que quieres que se vea. Entonces, tú podrías hacer los diseños, marcarlos. Pero que quedasen en una vista que fuese específicamente para eso, para marcar el diseño. Porque si no, no vas a llegar como al elemento mediante módulos. O sea, el píxel es más grande. No sé si hay más preguntas. No tengo más preguntas. O sea, ya vimos todas las preguntas que Sí, es que las fuimos respondiendo a medida que se generaron, entonces fue más rápido. No sé si más rápido, porque nos hemos demorado harto igual, hoy hemos estado harto tiempo, lo que pasa es que está muy entretenido el tema y han salido hartas preguntas bien interesantes. Aquí llegó otra de Belén que dice, las familias casework, no sé si está bien pronunciado, pero eso es lo que logré hacer, dice, se recortan con un void para que en el modelo Revit aparecieron ya recortadas con la geometría de borde circular que preguntaban. ¿Se entendió? A ver, las casework es un tipo de categoría, es el mismo tipo de categoría que tienen los muebles construidos in situ, ¿ya? En ese sentido, más que se recorten con un void, es porque el void viene siendo la manera en que se modela, ¿ya? Más que eso, el casework se utilizó para que pudiésemos ver déjame compartir pantalla de nuevo. Sí, dale nomás. Desde la tabla, para poder contar. No, el casework es más que nada para que podamos hacer esto, ¿ya? Que si yo me meto en el modelo, en la sección,
voy a ocupar esta sección, lo voy a poner aquí. Si yo me meto en la sección, puedo ver este corte y puedo ver estas líneas, ¿ya? Si estos fuesen otro elemento, de hecho vamos a cambiar esto de casework a otro elemento cualquiera. Vamos a ponerlo en modelo genérico. Y lo cargo. Sobreescribir. Pequeña carga porque son hartos modelos que están cargados. Recuerden que luego nos vamos con el sorteo. Así que atentos. El casework es solamente para que yo pueda ver estos elementos sin tener que hacer un corte. ¿Ya? O sea, yo puedo ver esto ahora como línea oculta. Por ejemplo, no se ve el círculo. ¿Ya? Que ese círculo puede ser súper útil cuando estoy, por ejemplo, trabajando con varios que están uno al lado de otro. ¿Ya? En este sentido, yo si tengo uno que está atrás que tiene el mismo círculo y tienen que ir al mismo lugar, es más fácil que estén en casework y así no tengo que estar siempre trabajando en alámbrico. ¿Ya? Porque si no, en línea oculta o en cualquier otro modelo, tengo que estar en un corte para poderlo ver y si no, me va a mostrar siempre como otra versión. Entonces, esa es la razón por la que están en casework. Podrían estar en cualquier otra versión. Si yo quisiera modificarlos desde la misma familia para que tuviesen estos círculos o que estuviesen recortados, tendría que meterme a la familia y aquí modificarlos. En el sentido de que tendría que quizás recortar algunas plantas, irlas cambiando. Podría tratar de cortar el sustrato. Bueno, hay una base. Es un poco más complejo. Si es que yo quiero cambiar, por ejemplo, hacer que haya un módulo que tenga una circunferencia. ¿Ya? Es un poco más engorroso porque hay que cambiar muchas cosas de la familia de origen. ¿Ya? Por eso, en ese sentido, es mucho más fácil decir, ok, sabes que tengo una zona donde van a ver, que quizás es un cuadrado, una zona donde van a ver unos ciertos módulos y, no sé, las esquinas están repetidas porque esas esquinas se van recortadas. Y después lo expresas en otra planta. Pero modificar la misma familia para hacerlo es un poco trabajo de más, quizás. Pero esa es la manera más fácil, dices tú. Sí. Okay. Sí, porque al final ponerte a modificar la familia para poder expresar algo que igual vaya a tener que poner doble es medio fome. Sí. Bueno, no sé si, mira, no, aquí apareció otra pregunta. Mira, mi cámara, no sé qué está pasando, debe ser lo mismo que te pasó a ti en un inicio. Sí, pero ahí Belén dice que esa era su duda, así que está bien. Y aquí Francisco, creo que Francisco, y hace un comentario, dice, al editar la familia cortándola con una extrusión vacía, se logra igual cortar los módulos según provee. Sí, eso es lo que hablaba la chica antes, que era el void. Claro, deberías poder cortarla. Creo que el único problema puede ser que la base es una familia aparte, pero no deberías probar. O sea, puedes modificarla. Los archivos en Revit, eso tienen como de bueno igual, que tú puedes agarrar la familia y modificarla como se te dé la gana. Y en estos casos en que tú tienes como elementos que puedes ir cambiando, porque dentro de todos los módulos de vertectivo son súper modificables. O sea, esta misma cosa de que Deep puede ser pasto, que es un elemento que no tenemos cuantificado dentro de los módulos nosotros, pero sí puedes decir, ok, esto es pasto, le saco todas las flores. Entonces, claro, se te va a hacer uno mucho más fácil de modelar y vas a modelar mucho más claro quizás con respecto a lo que estás buscando tú como proyecto. El hecho de que tú puedas modificar las familias hace que tú evites errores igual en obra, porque vas a tener la posibilidad de decir, ok, sabes que esto no me funciona porque yo quiero una planta que tenga una altura más alta, o quizás el sustrato necesito que esté un poco más arriba, o
O sea, de hecho, eso fue exactamente lo que nos pasó a nosotros en el caso, perdón Natalia, que en el fondo, al no tener esta visión del módulo en 3D o del módulo en su totalidad, no consideraron que tenían que hacer una contención del módulo por los costados. Entonces ahora tuvimos que hacer estas modificaciones de riego, que igual son súper engorrosas, sacar gravilla, volver a arreglar el riego, porque no se consideró la altura completa con la tierra, con las plantas, con en el fondo el módulo completo en su 3D. Y si tú lo miras en planta se ve súper bonito, pero al hacer el 3D es donde empezáis a tener estas interferencias. Y eso creo que habría sido súper bueno verlo antes. Claro. Entonces, yo igual, si bien como que nosotros lo que entregamos es como, aquí está el módulo, sí soy partidaria de que la gente haga las modificaciones que necesita para su modelo. Después ahí ustedes pueden hablar con la misma gente de Verde Activo, comunicarse, dentro de los archivos están los contactos, comunicarse con ellos, decirles, oye, sabes que tengo esta idea súper loca, ¿se puede? ¿No se puede? Claro. Y ir modificando de forma que sirva a tu proyecto. Sí, sin duda Verde Activo va a prestar la mejor asesoría para todos esos proyectos que no son a veces tan tradicionales, así que claro. seguro que es una solución. Oye, yo quiero saber, bueno, ¿tenemos algo más que presentar? ¿Tenemos algo más que aportar? ¿Les interesa hacer algún comentario al respecto? Mira, yo podría mostrarle que alguien preguntó los elevadores. Aquí en esta pantalla se ve una foto de los módulos con el elevador blanco y ese es el elevador blanco que se retira cuando estoy instalando en la obra. Ah, perfecto. Entonces, el nivel de la planta queda sobre los módulos y por eso que los módulos no se ven. Ok. Clarísima la imagen. Eso para sí. aclarar. Claro, y son como 10 centímetros que hay sobre la base, entonces igual... No, depende del módulo. Pero, o sea, pero igual es sí. una contención más considerable de tierra como para no sentir la base cuando uno se sienta. No se siente. Oye, indicarle a todos los asistentes que este webinar está siendo grabado y que luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y les vamos a mandar el link a todos los asistentes para que lo puedan revivir en el futuro, ya, porque siempre quedan cosas que a uno no le quedaron muy claras o cosas que quiere retomar para recordar, ya, así que se los vamos a enviar. Bueno, yo les quiero dar las gracias a María de la Luz, a Natalia, a Mancal. ¿Y la pregunta del concurso? Sí, pues para eso vamos, a eso vamos. Ah, ya. Entonces, no es un sorteo, como yo dije antes, es un concurso porque vamos a hacer una pregunta. María de la Luz va a hacer una pregunta con respecto a lo que ella comentó al inicio. Y la persona que responda de manera correcta en el chat, la primera persona que lo haga, se va a llevar una Google Ilustrada y nosotros se la vamos a enviar gratuitamente a su dirección. Bueno, la pregunta también puede ser con respecto a la presentación de la Natalia, pero me gustaría que tú la hicieras, María de la Luz, como hay directora ejecutiva de Verde Activo. La pregunta es, ¿de qué altura es el sistema Light Roof estándar completo, desde el módulo con el sustrato? Ya pueden empezar a responder. La primera persona que responda de manera correcta en el chat se va a ganar la UG. Yo te voy diciendo, María de la Luz, porque puede ser que a mí me aparezcan distintas personas porque el internet no es igual en todos lados. Entonces aquí vamos con algunas respuestas ya. Mira, tengo la primera persona que es Carlos Morales, que dice 10. Después tengo otra persona que es Blanca, que dice 0.10. Es lo mismo. No, 0.10 es lo mismo. Ya, 10 o 0.10. Entonces, pero Carlos tiene razón porque José me dice 10 centímetros. Se entiende que cuando se refiere a 10 son centímetros, ¿cierto? Sí, se entiende. Ya, mira, casi todos respondieron bien. Mira, a mí el que en realidad respondió más correctamente es Octavio Muñoz, que dice 10,8. Ah, ¿es 10,8? Sí. Mira, ya, ok. Fantástico. Sí, a mí también me parece el primero como 10,8. Oye, Octavio, qué buena memoria. Estaba anotando todo. Ya, entonces Octavio se lleva la UG Ilustrada. Felicitaciones por tu memoria y por tu asertividad. Así que vamos a anotar aquí tu nombre y por correíto te vamos a contactar para que nos haga llegar tu dirección. ¿Ya?
Bueno, eso fue todo. Igual estuvimos harto ratito, como 1 hora y media, pero estaba tan interesante la temática que se nos pasó muy rápido todo esto. Bueno, hay muchas felicitaciones con respecto a la exposición, a la presentación, ya que se aclararon un montón de dudas. Y déjame ver qué más tengo en el chat. Oh, Carlos Morales quedó así como, desilusionado. Mira, sí, Felipe dice que a él le parece que otra persona lo dijo primero. Sí, pero es lo que me aparece a mí en el chat. Entonces, porque puede ser que hayan distintos. No, sí, efectivamente parece que Isabela Benavente dice 10,8. Déjame ponerlo no, 10,5. No, yo tengo. No, más abajo. No, 10,5 sí. Dijo. No, Octavio y es 10,8. Octavio lo dijo antes, sí. Sí, no, Isabela lo dijo después de Octavio, según lo que me sale a mí en el chat, sí. Pucha, qué pena, me encantaría tener más jugos para regalar, pero no. Así que eso, oye, bueno, no tengo mucho más que agregar. Nuevo, darle la presentación, o sea, darle las gracias por esta tremenda presentación y gracias a todos los asistentes. Qué rico que aclaramos las dudas y que ayudamos y ojalá ayudemos a evitar estas problemáticas que se ejecutan en obra, ya, para evitarlo. Y bueno, ahora sí, nuevamente, muchas gracias por la asistencia y sin más que agregar, nos vemos en un próximo webinar y ojalá sea gracias a todos. Hasta pronto, que estén bien. Buena semana. Chao, chao. Gracias. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao, chao. En el mismo canal. En Chile, el 88% de la población vive en ciudades. Esto, sumado a la crisis medioambiental, nos presenta un desafío sobre cómo vivir mejor en contextos urbanos cada vez más hostiles. Soñamos con una ciudad más amable y vemos las azoteas como una oportunidad. Verde Activo y Azoteas Vivas han hecho una alianza para articular proyectos con sentido, convirtiendo los techos en desuso en azoteas vivas, verdes y activas. Estos proyectos logran engranajes que vinculan Estado, privado y sociedad civil, abarcando muchas dimensiones, siendo así una de las estrategias más completas de desarrollo sustentable y adaptación al cambio climático. Desarrollo medioambiental, económico, urbano, salud pública, fortalecimiento del tejido social, de la gobernanza y contribución a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Muchas acciones pequeñas hacen una gran diferencia. ¡Súmate! En Chile, el 88% de la población vive en ciudades. Esto, sumado a la crisis medioambiental, nos presenta un desafío sobre cómo vivir mejor en contextos urbanos cada vez más hostiles. Soñamos con una ciudad más amable y vemos las azoteas como una oportunidad. Verde Activo y Azoteas Vivas han hecho una alianza para articular proyectos con sentido, convirtiendo los techos en desuso en azoteas vivas, verdes y activas. Estos proyectos logran engranajes que vinculan Estado, privado y sociedad civil, abarcando muchas dimensiones, siendo así una de las estrategias más completas de desarrollo sustentable y adaptación al cambio climático. Desarrollo medioambiental, económico, urbano, salud pública, fortalecimiento del tejido social, de la gobernanza y contribución a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Muchas acciones pequeñas hacen una gran diferencia. ¡Súmate!